En este video les hablaré sobre la clasificación de las funciones de una variable real en inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Veamos. Una función es inyectiva cuando los elementos del dominio están relacionados de uno a uno con los elementos del rango. En otras palabras, es inyectiva cuando cada elemento del rango tiene una sola preimagen en el dominio. Así, por ejemplo, si tenemos el conjunto A con los elementos que se muestran y el conjunto B con los elementos allí que podemos observar, si ellos están asociados de uno a uno, así como se muestra en la figura, observamos que la función es inyectiva. Observemos este otro ejemplo. Teniendo el conjunto C y el conjunto D, veamos que los elementos del conjunto C se asocian de uno a uno con los elementos del conjunto D. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Dados los conjuntos E y F asociados a través de la función f, veamos que en este caso uno de los elementos del conjunto de llegada tiene más de una preimagen en el conjunto de partida, en el dominio. ¿Qué sucede en este caso? En este caso ya no hablamos de una función inyectiva, pero sigue siendo una función. Hay una regla que cuando estamos trabajando gráficamente con una función, podemos aplicarla y determinar si esta es inyectiva o no lo es. Esta regla nos dice que, dibujada ya la función, podemos trazar una línea horizontal en cualquier punto del codominio, y esta línea debe cortar a la función en solamente un punto. Si lo corta en más de un punto, entonces no estaríamos hablando de una función inyectiva. Ahora, una función es sobreyectiva cuando cada elemento del codominio tiene una preimagen en el dominio. En otras palabras, es sobreyectiva cuando el codominio es igual al rango. Veamos este ejemplo. Dado el conjunto A y el conjunto B asociado a través de la función f, observemos cómo cada elemento del conjunto B, que es el codominio, tiene una preimagen en el conjunto A, que es el dominio. Por eso se llama una función sobreyectiva. Ahora, veamos este ejemplo. Dado el conjunto C y el conjunto D, podemos observar que en el codominio, que es el conjunto D, todos los elementos tienen imagen o preimagen en el conjunto C. Sin embargo, observamos que en este caso no es una sola la preimagen que tiene cada uno de los elementos. Sigue siendo una función sobreyectiva, lo único es que tiene esta particularidad. Para que sea sobreyectiva no importa cuántas preimágenes tiene, sino que todos los elementos del conjunto codominio tengan preimagen en el dominio. Esa es la condición. Ahora, de forma gráfica, ¿cómo nosotros podemos determinar si es una función sobreyectiva? La regla es que luego de dibujada su gráfica, tracemos tantas líneas horizontales como sean posibles en su codominio y que éstas todas corten a la función por lo menos en un punto. Por lo menos en un punto. Si alguno de las líneas horizontales que trazamos no corta la función en algún punto, entonces no estamos hablando de una función sobreyectiva. Observemos este ejemplo en el cual la función relaciona los conjuntos E y F. Sin embargo, observemos que en el codominio hay uno de los elementos que no tiene preimagen en el dominio. En esta ocasión no estaríamos hablando de una función sobreyectiva. Observemos que de todo esto nosotros podemos ver que es importante determinar, saber bien cómo está definida la función, de dónde a dónde, es decir, cuál es su dominio, cuál es su codominio y cuál es el rango. Sabiendo estos tres aspectos,
podemos determinar si es una función inyectiva o sobreyectiva. Para esto debemos tener en cuenta que en cálculo siempre vamos a partir de que una función está definida desde los números reales hasta los números reales. Es decir, se asume que el conjunto dominio son los reales y el codominio también son los reales. Por esto hablamos de una función de variable real. Sin embargo, hay algunas excepciones. De acuerdo al tipo de función, a su estructura, hay algunas salvedades para su dominio y por consecuencia para su rango. O también pueden establecerse algunas restricciones que me digan cuál es el dominio y por ende cuál es el rango. Por último, una función es biyectiva si cumple que es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Esto es, que cumpla que los elementos del codominio todos tengan una preimagen en el dominio y también que la relación que se establezca entre los elementos del dominio y del rango sea de 1 a 1. Observemos este ejemplo. Podemos ver que los elementos del codominio, todos los elementos del codominio, que es el conjunto B, tienen una preimagen en el conjunto A, que es el dominio. Ahora bien, también podemos observar que la relación que se establece entre los elementos del conjunto A y el conjunto B son de 1 a 1. Es decir, que cada elemento del conjunto de llegada tiene solo una preimagen en el conjunto de partida. Ahora, ¿qué sucede en este ejemplo? Veamos el conjunto C y el conjunto D. Podemos observar que no se establece la relación de 1 a 1 entre los elementos del conjunto de partida y los elementos del conjunto de llegada, ni tampoco ocurre que todos los elementos del codominio, conjunto de llegada, tienen preimagen en el conjunto de partida. Entonces, en este caso, no estamos hablando ni de una función inyectiva ni tampoco sobreyectiva. Ahora, cuando hablamos de la gráfica de una función, ¿cómo nosotros podemos determinar si es una función biyectiva? Bueno, es a través de una combinación de las dos reglas anteriores. Esta sería que, dada la gráfica de la función, nosotros debemos trazar cualquier línea posible en el codominio y esta debe cortar a la función siempre y en un solo punto. Es decir, que cada línea posible que podamos trazar en el codominio, cada línea horizontal, debe cortar a la función. Siempre la debe cortar y la debe cortar en un solo punto. Si la corta en más de un punto o ocurre que no la corta en algún punto, entonces no estamos hablando de una función biyectiva. Muy bien, en este video pudimos observar lo que es una función inyectiva, cuando es sobreyectiva y cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez, siendo biyectiva. ¿Hiciste tus anotaciones? ¿Qué aspectos consideras importantes? Convérsalo con tus compañeros. Nos vemos en el próximo video.